Según la tradición, Roma fue fundada en el 753 a.C. Los romanos controlaban un imperio sustancial para mediados del siglo III a.C. y desde Augusto, quien asumió su título imperial en el 27 a.C., hasta Constantino el XI, quien murió en las murallas de Constantinopla en 1453, al menos parte del mundo mediterráneo estuvo gobernado por emperadores romanos. Tal longevidad, apenas hace falta decirlo, es notable. En contraste, la nación promedio en los siglos XIX y XX duró solo 32 años. Algunas naciones modernas, por supuesto, han existido durante siglos, y un puñado de estados históricos, como las dinastías de China imperial o el antiguo Egipto, tienen historias muy largas. Sin embargo, ningún imperio sobrevivió tanto como Roma. De los muchos factores que contribuyeron a la durabilidad de Roma, el más fundamental fue la geografía. Los romanos controlaban toda la costa del mar Mediterráneo durante medio milenio. Prácticamente todas las grandes ciudades romanas estaban ubicadas en o cerca de sus costas, y en los meses cálidos, decenas de miles de barcos, desde pequeñas embarcaciones de pesca hasta enormes barcazas de granos, navegaban por sus costas. Las costas onduladas del Mediterráneo contienen innumerables puertos naturales, junto con vientos comerciales predecibles y la ausencia de mareas, lo que hacía que el Mediterráneo fuera relativamente fácil de navegar. Dado que el comercio marítimo era mucho más rápido y barato que su equivalente terrestre en la era preindustrial, el Mediterráneo era el equivalente antiguo de una autopista, circulando bienes y personas con una eficiencia notable. Se estima que un solo almacén antiguo en Roma contiene más de 50 millones de ánforas originalmente llenas de aceite de oliva de España y el norte de África. De manera similar, un proveedor de salsa de pescado con sede en Pompeya importaba su producto desde lugares tan lejanos como España y lo exportaba a través de Italia y hasta el sur de Francia. La existencia del imperio facilitó las comunicaciones, pero el imperio estaba en última instancia unido por instituciones políticas y culturales. Particularmente importantes fueron las estrategias de Roma para ganar la lealtad de los provinciales. Bajo los primeros emperadores, se ofreció la ciudadanía romana a los líderes y élites provinciales fueron dados el derecho y la responsabilidad de recaudar impuestos, junto con oportunidades de riqueza y prestigio sin precedentes en el sistema imperial. Dentro de un siglo de la conquista de César de la Galia, los bisnietos de los jefes que derrotó eran miembros del Senado romano. Más allá de un territorio centrado en el Mediterráneo y estrategias de gobierno que involucraban a élites locales en el proyecto del imperio, el Estado romano debía su longevidad a una serie de características extremadamente duraderas. Entre las más destacadas estaba la posición del emperador. El sistema imperial creado por Augusto tenía debilidades significativas, como el pseudo-republicanismo que impedía el establecimiento de una clara ley de sucesión, pero era mucho más estable que la anárquica república tardía. Satisfacía las ambiciones de la vieja aristocracia al emplearlos como funcionarios y garantizaba un estándar básico de gestión responsable en las provincias. Los emperadores romanos trabajaban duro, respondiendo a un flujo interminable de peticiones, pero para la mayoría de sus súbditos, no eran nada más ni menos que símbolos. Decenas de millones de romanos que nunca vieron al emperador lo conocieron a través de monedas, estatuas e inscripciones. Millones más lo reverenciaban a través de los rituales del culto imperial. Más tarde, en la era bizantina, ser romano llegó a ser casi sinónimo de ser un cristiano ortodoxo y un sujeto leal del emperador devoto. Aunque los primeros emperadores se esforzaron por ocultar el hecho, el imperio romano siempre fue una autocracia militar. El ejército profesional que Augusto creó era una anomalía en el mundo premoderno, donde las milicias y los ejércitos de conscriptos eran la norma. También era una carga financiera gigantesca, consumiendo más de la mitad del presupuesto imperial incluso en tiempos de paz. Sin embargo, la inversión pagó generosos dividendos. Además de disuadir amenazas externas y mantener el orden en las provincias, un ejército permanente proporcionaba a los emperadores una fuente irresistible de apoyo. Los soldados sabían quién los pagaba y tendían a permanecer leales a la línea de fondo. Menos tangible y quizás tanto una consecuencia como una causa de la longevidad del imperio fue la persistencia de una cultura élite notablemente uniforme dentro de los dos principales ámbitos culturales del imperio, el latín en el oeste y el griego en el este,
con un considerable grado de superposición bilingüe. Los hijos de familias adineradas asistían a las mismas clases de escuelas, leían los mismos autores y aprendían a valorar las mismas virtudes públicas. Como resultado, los provinciales más influyentes tendían a tener valores similares y expectativas similares sobre el gobierno. Como clase, eran fundamentalmente conservadores e intentaban identificarse con la justicia y el sentido de orden, teóricamente epitomizados por el emperador. Las instituciones pueden llevarnos hasta cierto punto. Los propios romanos eran conscientes de que el alcance y la durabilidad de su imperio eran en parte una cuestión de suerte, algunos creían que era un favor divino. Los romanos tuvieron especialmente suerte en ciertos periodos críticos durante los siglos II y antes de Cristo. Por ejemplo, la desintegración general del mundo helenístico facilitó la conquista del Mediterráneo oriental. El hecho de que Augusto viviera tanto tiempo y disfrutara de un reinado de más de 40 años respaldó el establecimiento del sistema imperial. El duro invierno del 718 después de Cristo salvó a Constantinopla y le dio al Imperio bizantino otros 7 siglos de vida. No hay una respuesta única o simple para explicar por qué el Imperio romano duró tanto tiempo. Al final, el hecho mismo de su longevidad ayudó a sostenerlo en la mente de súbditos y enemigos por igual. Tenía demasiada inercia histórica para caer. En cierto sentido, nunca lo ha hecho.